Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta tarde. Quiero compartir una palabra de Dios. Estaba esperando el momento no para decir algo, sino para tener algo que decir de parte de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo tan delicados. Y quiero compartirte la palabra ahí en Mateo 24, del versículo 4 en adelante. Dice así: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. La palabra de Dios nos habla en esta hora y nos muestra a los discípulos haciendo la pregunta del millón, como decimos. Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Y Jesús le dio ciertas pautas, ciertas señales que debían de acontecer para que el Hijo del Hombre viniera. Y una de ellas es guerras. Y se está cumpliendo ahora mismo esta señal. Hay 20 guerras declaradas en el mundo, sino que ya no le damos la importancia tal vez de antes, porque nos acostumbramos a ver las guerras en las noticias, los rumores de guerras, pero en este momento hay 20 guerras declaradas en el mundo. Por ejemplo, los kurdos están peleando nación contra nación, como dice la palabra, reino contra reino, en Siria, en Sudán, en Irak, en Afganistán y en Turquía. Estamos teniendo guerras en este mismo momento. Y son señales antes del fin. También dice la palabra de Dios que habrá pestes. Hoy ya tenemos 200.000 aproximadamente casos de infectados por el coronavirus. Pestes. Ya hay más de 160 países contaminados. Es la que estamos viviendo hoy en día. Pero si vamos al siglo pasado y comienzo de este siglo, hemos tenido el cólera que dejó 100.000 muertos, el SIDA, la fiebre española. O sea que estamos creciendo en cuanto a las señales antes del fin. Pero la palabra de Dios también nos habla de la hambre. Y en este momento el 10% o más de la población está en riesgo de muerte por causa del hambre. Estamos hablando de 820 millones de personas que están al borde de la muerte, porque están pasando hambre en este mismo instante, en este mismo momento. Y la palabra de Dios también nos habla de terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Y en estos años hemos tenido el terremoto de Cachemira en India, que dejó 85.000 muertos, hermanos. 85.000 muertos. Hemos tenido hace poco terremotos en Albania, en Chile, en Turquía, por nombrar alguno de ellos. Pero aún, dice la palabra de Dios, no es el fin, solamente es el principio de los dolores. Entonces, ¿qué tiene que seguir pasando, pastor? Y la palabra de Dios nos habla de persecución, que los entregarán por causa del nombre del Señor, que los matarán y que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Y déjame decirte que en este tiempo, en este último siglo, es cuando ha habido más mártires por causa de su fe y de su amor en Cristo Jesús. En este tiempo ha habido más muertos por Jesucristo que en toda la historia del cristianismo. Aproximadamente se han destruido 10.000 iglesias, 10.000 templos, y miles han muerto por amor a Jesucristo, por profesar su fe en Jesucristo. Mas la palabra de Dios también dice que muchos tropezarán. Y esto ya se refiere al pueblo de Dios. Estamos viendo tanto tropiezo por el pecado, lamentablemente en el pueblo de Dios, en los líderes que están tropezando,
que se entregarán unos a otros. Esto está hablando de traición, y se aborrecerán unos a otros. Y la palabra de Dios sigue diciendo que se le levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y hoy vemos que pululan los falsos profetas que están llevando a miles al infierno. Las señales están dadas. Y por esta maldad que hay en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando veamos todas estas señales, toda esta maldad que hay hoy en el mundo, es el momento de perseverar, de afirmarnos, de aferrarnos más al Señor, porque su venida está cerca, porque su venida está pronta, porque Él está a la puerta y llama. Y estas son oportunidades que Dios le está dando al mundo entero. Mas dice la palabra de Dios que hay una señal muy importante que debe de cumplirse. Y está ahí en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Es necesario que esta señal, que es la última, también acontezca. Y esa es la que nos toca a nosotros, iglesia. Que sea predicado el evangelio en todo el mundo. Pero usted dirá, pastor, ya se ha predicado el evangelio a todo el mundo. Sí, pero no a todas las naciones. Las naciones son los etnos, los grupos étnicos. Por ejemplo, en la India hay aproximadamente 2.500 grupos étnicos. No se ha llegado a todos con el evangelio. Cada uno tiene su idioma, su cultura, su lengua, sus creencias. Y así podríamos nombrar muchos países donde el evangelio ha llegado a los países, pero no a las naciones, no a todas las naciones que hay dentro de los países, no a todos los grupos étnicos. Todavía hay miles de grupos étnicos que no tienen la Biblia en su idioma, en el idioma de su corazón, que no tienen una iglesia donde congregarse y alabar al Señor, donde todavía no hay un misionero en medio de ellos, sembrando la palabra de Dios. Por eso dice en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, a todas las naciones. Y entonces, recién entonces vendrá el fin. Y es lo que nos queda por cumplir, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos en todas las naciones. No es que todos se van a convertir, pero sí Dios quiere darle una oportunidad, porque el deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Por eso yo creo que esta enfermedad, esta peste, hermano, tiene varios propósitos, pero principalmente una de ellas es para que nosotros creamos que lo que el Señor dijo en su palabra es verdad y se va a cumplir. Segundo, para que nos despertemos como iglesia a cumplir nuestro cometido, a cumplir nuestra comisión, que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y tercero, es el tiempo de Dios para que el mundo crea. Hoy los corazones se están abriendo porque no encuentran salida. Hoy los corazones están mirando al cielo. Y es tiempo de que nosotros como iglesia le mostremos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Amén. Así que, iglesia, es tiempo de levantarnos. Cristo viene y la cosecha está lista. Qué privilegio ser parte de esta última y gran cosecha que el Señor tiene para su iglesia en este tiempo. Qué privilegio ser los obreros de la última hora. Así que yo quiero animarte en esta hora a decirte, heme aquí,
porque va a haber cientos y miles que nos están esperando una vez que pase esta peste. Y es el tiempo del avivamiento. Padre amado, oro junto a mis hermanos y hermanas. Padre Santo, gracias por todos aquellos que están recibiendo este mensaje y este video. Oh Padre amado, primeramente para ponernos a cuenta contigo, Señor. Pero segundo también para responder a tu llamado, Señor. Para cumplir nuestro ministerio como iglesia. El ministerio de la reconciliación. Reconciliar el mundo nuevamente contigo, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias porque es tu tiempo, Señor. Gracias porque es tu hora, Señor. Gracias por todo lo que están diciendo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, porque la cosecha está lista. Padre amado, gracias, Padre, por tu palabra, la cual proclamamos que no volverá vacía, sino que hará la obra por la cual tú la envías. Señor amado, en el nombre de Jesús y para tu gloria, oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amado.